Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas ustedes al Gabinete de las Bestias Ocultas. Hoy no es un episodio cualquiera, ya que estamos celebrando el cumpleaños del grandioso señor David fucking Bowie. Y también, pues desgraciadamente estamos muy cerca del aniversario de su muerte. Obviamente, desde ahí queremos decir algo muy importante, y es que este episodio nace desde la admiración absoluta, ¿ok? Desde el respeto y desde el gracias por tanto. Y justo por eso, ni de broma ni de chiste, me atrevería a hacer un análisis del señor David Bowie, porque todo esto sería una falta de respeto, una imprudencia emocional y probablemente una muy mala idea. David Bowie no se analiza, él se atraviesa, se sobrevive y se agradece. Pero lo que sí podemos hacer, y lo hacemos con mucho cariño, es acercarnos a uno de sus alter egos más icónicos y más reveladores. Obviamente estamos hablando de Ziggy Stardust. Y vamos a hablar de Ziggy como personaje, como mito, como espejo cultural, como fantasía colectiva y como esa criatura glam que vino a romperlo absolutamente todo para que algo nuevo pudiera existir. No para explicar a David Bowie, sino para asomarnos un poquito al universo que él creó. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación, y ahora sí, finalmente, después de haber desaparecido toda la temporada pasada, está aquí el psicópata en formación, Sergey Raven. Muchas gracias, es que por fin me llegaron al precio. Pues demasiado trabajo, too much party with sexy mamacitas. Pero estoy muy feliz de estar aquí de nuevo y de que por fin me convencieran dándome un café extra cada programa. Eso. En realidad le dijimos al gato que ya no abusara mucho de él y él accedió por esa razón. Muy bien, pues estoy muy agradecido y es un programa que creo que va a ser muy divertido. Con mucho cariño y mucha admiración a este gran señor. Pues vamos a darle. Pónganse cómodos, suban el volumen y entren con nosotros a este viaje espacial especial, lleno de mucho glitter, mucho caos y mucho, mucho, mucho deseo. ¿Y tacones? Y tacones, sí, justo, porque hay una entrevista que me gusta mucho, justo donde le pregunta a creo que es un güey de televisión de Inglaterra, que le dice si esos zapatos son de hombre o de mujer. Él responde, pues solo son zapatos. Tontito. Sí. Estúpido. Es una de mis entrevistas favoritas. Y justo hablando de... Esa es la de Dalí diciéndole estúpido a Jacobo Zabludovsky. Buen punto. Sí. No soy tan fan de Dalí, pero sí soy fan de esa entrevista. Me gusta cómo lo zarandea. ¿Cómo le da sus apes? Sí, sí. Y justo fíjate, hablando de Dalí, también me acordé, y hablando de músicos, de la sesión de fotos que se hizo Alice Cooper con Dalí. Uy, no me acuerdo de esa. ¿No? No. Está padrísima. Al terminar te enseño esas fotos. Ok, sí. Pero bueno, cuando este precioso disco del que vamos a hablar, que es The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, salió en 1972 y no cayó precisamente como un disco, sino como un precioso ovni, porque la gente no sabía si Bowie era músico, era un personaje, un experimento social o directamente un mensaje satánico. Yo creo que más bien era nada más demasiado libre para que las conciencias. Demasiado libre para las conciencias de esa época. Sí, y si no, también para muchos fue absolutamente todo esto que acabamos de mencionar. Sí, claro. Veníamos de una Inglaterra que pues era bastante conservadora todavía, con rockeros rebeldes, pero claramente muy masculinos, heteronormados y reconocibles. Les recuerdo por ahí... ¿Tú viste Cuadrofenia? No. Esta película donde eran los mods contra los rockers, que también era algo muy cultural en Inglaterra en los 60s.
Vi Cowboys contra Aliens. ¿Te sirve? La película, de hecho, fue producida por la banda The Who. Británica también, por cierto. No, de Who nada más vi la de Tommy. Ah, bueno, por ahí va también este rollo de los mods contra los rockers. Ok. Pero bueno, ajá. Y de pronto se aparece... Yo viví punks contra emos. ¿Te funciona? ¿Es por ahí? Yo también lo viví. Ay, dejemos de estar spoileando la edad. Ya basta. Dejemos de spoilear el pasado. Ajá. Ajá. Bueno, y de aquí aparece de pronto, después de esto tan heteronormado y tan masculino, aparece este hombre bellísimo, delgado, maquillado, con el cabello muy naranja fosforescente, hablando de sexo, alienígenas, apocalipsis y la fama como pues lo que es, autodestrucción. ¿Para qué más la quieres? Obviamente. Yo también vi a Pink Floyd The Wall. Para eso es la fama. Entonces, acabamos de hablar de eso. Bueno, no acabamos, ya tiene 2, 3, medio año. Iba a decir meses, pero tiene medio año que hablamos de eso. Rápido pasa. El tiempo vuela cuando te diviertes. El tiempo vuela cuando te autodestruyes con la fama. Sí. Bueno, el chiste es que dentro de todo esto no había un marco cultural para procesarlo. Mucha prensa literalmente no sabía qué pronombre usar al referirse a él, y eso ya generaba obvio incomodidad y burla y fascinación y todo esto al mismo tiempo. De ahí fue donde inventaron el nombre de eso. Dios mío. Traje de colores, cabello naranja. ¿Eso? Stephen King, danos respuestas, por favor. Sí. ¿En quién te inspiraste realmente? Sí. El escándalo explotó de verdad cuando Bowie se negó sistemáticamente a aclarar si Ziggy era solo un personaje o si él era así en la vida real. En entrevistas, como ya mencionamos al principio, esta de los zapatos, él jugaba, mentía, exageraba, cambiaba versiones y a veces hablaba como Bowie y a veces hablaba como Ziggy. Sí, pues él ya tenía como una buena carrera, ¿no? Tenía buenos discos y todo, pero no había alcanzado el reconocimiento. Para este disco cambia de representante y empieza a tener otro tipo de acercamientos a la mercadotecnia, y él se construye como un artista. O sea, él es un artista ya maduro para este disco y empieza a construirse de una manera distinta, ¿no? Teniendo como que este personaje realmente lo tiene muy, muy, muy interiorizado. Ajá. Y es muy coherente con todo lo que pasa. Entonces por eso empieza a darle como mucha verosimilidad y es donde explota todo, ¿no? Exactamente. Que de hecho estoy pensando, fue en esta temporada cuando, o sea, sí, según yo en esta temporada era cuando estaba casado todavía con Angie. Con Angie Bowie. No tengo ni idea. Y que es cuando sale este chisme cultural de que en esa misma época fue cuando también Bowie dijo que era bisexual. Y en esa misma época sale el chisme de que David Bowie y Mick Jagger estaban en la misma cama desnudos y que su esposa Angie los encontró en la cama desnudos y que por eso también Jagger sacó esta rola de Angie con los Rolling Stones. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas, la verdad. Sí, definitivamente. No te lo podría asegurar, no lo podría afirmar totalmente, pero pues no lo dudo ni poquito. Ni poquito. Sí, justo. No sé, esto me acordé de esto en el momento, pero bueno, o sea, al final de cuentas, los periodistas con esta confusión de si era Bowie o si era Ziggy, se llegaban a desesperar un montón. Y por otro lado tenían a los fans que del otro contraste se obsesionaban. De hecho, hubo gente que estaba bastante convencida de que Bowie había tenido un contacto real con los extraterrestres y no precisamente en un tono irónico. Otros tantos juraban que el disco era una profecía del fin del mundo, háganme el bendito favor. Sí, en eso ya había pasado antes en los 60s con cierto Manson, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, creía que cierto disco también era una profecía de... Helter Skelter. Sí. Bueno, en serio sí hubo cartas, artículos y llamadas a las estaciones de radio preguntando si 5 Years, la rola que abre el disco, era información real filtrada. Lo más cagado es que también Bowie nunca desmintió nada de forma clara, porque el señor entendía perfectamente que la ambigüedad alimentaba el mito. Sí, eso te da publicidad gratis, ¿no? Si tienes mucha gente hablando de las cosas y dices...
Pues ya qué. Pues ya que... Hagan lo que quieran. También entre fans pasó algo muy intenso y muy raro. Bueno, no lo vamos a llamar raro. En realidad es bastante común que pase entre los fans ese tipo de cosas. Ya que Siggy no era un personaje o un artista que se escuchaba, sino que se encarnaba. Porque los muchachos, los jóvenes, empezaron a vestirse como él, a maquillarse y a experimentar con su género y su sexualidad, usando a Bowie como pues un permiso simbólico. Pues sí, es que en Inglaterra tenía como muy poquito. En el 67 habían abolido esta parte donde ser homosexual era ilegal. O sea, estaba muy reciente y todavía se escandalizaban por muchas cosas, ¿no? Está el momento icónico que es justamente el último concierto cuando matan a Ziggy Stardust, que tiene esta parte donde canta con su guitarrista así del micrófono. ¡Ay, qué precioso! Y pues, para la tele fue un escándalo así, pero así de no sé qué estamos viendo, no sé si... Porque sociedad británica conservadora. Muy, muy conservador. Exactamente. Pero precisamente por eso, y también en este mismo rollo de que ya se había abolido esta ley, muchas personas queer fue la primera vez que vieron a alguien del mainstream decir, sin decirlo precisamente, que podían ser extraños, podrían ser ambiguos, exagerados y aún así ser objetos de deseo. Pero para otros sectores, como ya dijimos, esta sociedad yo creo que todavía para ese momento la gran mayoría de las personas, ¿no? Yo creo que eran pocos los que lo vean como bien. Pero es que tenía como muy poquito, ¿no? Entonces, y eso tardó como décadas todavía en tener una aceptación y haber una igualdad, digámoslo así. Justamente por este tipo de conservador, de gente conservadora, sí hubo muchas críticas durísimas acusándolo de corromper a la juventud y de promover la desviación sexual. Pero la juventud quería ser corrompida y desviada. No contaban con la astucia. de perder de fomentar la decadencia moral. A estos chavos de ahora. Y el narcisismo enfermizo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Sí. Básicamente lo que siempre pasa cuando alguien rompe el molde demasiado rápido. Y es que para sorpresa de pinches nadie, ya sabemos que el señor amo y rey de nuestros corazones era un hombre demasiado avanzado a su época. Era de otro planeta. Era un hombre fuera de este planeta, totalmente. El punto máximo de todo este merequetengue llegó cuando Bowie mató, imaginemos comillas. Sí, trata de no hacer la seña y decirlo porque no te van a ver. Sí, lo siento, a veces se me olvida que no me ven y pues hago las comillas yo, pero pues, ya por contexto saben que hice comillas. Mató a Ziggy Stardust en el escenario. Esto sucedió, como ya dijo Sergei, en 1973. Pero lo peor de todo es que lo anunció como si fuera el final de algo real. Mucha gente, obvio, se sacó de pedo porque pensó que se estaba retirando y otros tantos pensaron que pues había tenido una crisis mental. Algunos se sintieron traicionados, otros bastante devastados y había fans llorando de verdad. Después de todo esto, se supo que Bowie estaba exhausto, estaba consumido por el personaje y que Ziggy ya se le había ido de las manos. En ese momento, el rumor era que Bowie había sido consumido por su propia creación y pues que de hecho no hay gran diferencia de lo que sí estaba pasando. Eso irónicamente confirmó todo lo que el disco decía, que la fama, el deseo del público y el mito pues pueden destruir al sujeto que los encarna. Sí, yo creo que tuvo una mezcla entre el Upside Down y el mundo real. En otro contexto podemos decir que se deschavetó, pero sí. El término clínico es se le botó la canica. Se le pegó el flotador. Sí. Se le pegó el flotador ahí, ok. Sí, no, y es que aparte en todo esto, en ejemplos más recientes a la realidad, otro ejemplo que se me ocurre decir es Justin Bieber, por ahí. Este güey que no me cae muy bien, no me acaba de agradar, es Kanye West, que también se le pega el flotador bastante. Sí, ajá. Pero pues más o menos por ahí va este tema, ¿no? De que justo la fama y el deseo del público, tener una gran posición en este tipo de situaciones. Pero está raro, ¿no? A Kanye West que los dejan decir cualquier barbaridad y solo porque es músico
Es que no creo que sea que Nadie lo le dejen dice decir nada. cualquier barbaridad, sino que volvemos Ha también dicho al tema. barbaridades que dices, Así a huevo, ¿no? Sí, eso no lo quito, güey. Que si fuera cualquier Sino- otra persona, No es que tendría lo una dejen broncota. porque lo dejen así como de, sí, do it. Hasta Sí, pudo no. ser amigo de Marilyn Manson y nadie dijo nada. No pudo ser amigo, güey, fue amigo. Hay una foto donde ese güey, acabo de mencionar a Justin Bieber, güey, sí es cierto. Sí, sale Marilyn Manson, sale este señor. Pues Marilyn Sí, sí. Manson y Justin Bieber se hicieron como católicos raros. Yo Es creo que no tenían eran como una. católicos, era como, si era católico o cristiano. No. Something. Fíjate que lo dudo. Yo más bien creo que estaban como intentando una secta rara y. No sé, pero los tres estaban vestidos de Y creo blanco que y los tres queriéndose redimir de sus cosas. se hackearon solitos y ya no hicieron nada. Dije, "Ay, no, ya. Sí. Ya estuvo, Ferraz, ya estuvo. Sí. Ahí fue donde se rompió más el chavillo. El Manson dijo, no hay que agarrar otro camino porque Sí, ya va a ese valer. güey se hizo muy amigo de la Cat Von D después también. Sí. Sí, vaya. Sí. Y ahí fue donde la CAD empezó a dejar de a tirar sus libros de brujería y todo. Yo creo que se es una volvió secta como cristiana rara ortodoxa. y secreta que tienen. Sí, extraña. nuevamente se les pega el flotador, Sí. se deschavetan, precios de la fama. ¿Qué les digo? Bueno, pero más al rato hablaremos de Manson porque tiene mucho que ver con este cabrón. Bueno, ok, más adelante Sí. ya Sergei sacó el chisme de Manson. Sí. Ok. Bueno. Sigue Stardust and the Spiders from Mars. No fue solo un disco exitoso, cabe aclararlo, también fue todo este evento cultural que descolocó a todo el pinche mundo porque rompió ideas sobre la identidad, el género, la autenticidad y la celebridad. Y aparte de todo, convirtió a David Bowie en algo más que un músico, lo convirtió en esta figura que, güey, después de chingo de años de su muerte, bueno, justamente este enero se cumplen 10 años de su muerte. La gente sigue hablando de él muy cabrón, siguen escuchando su música, siguen admirándolo, seguimos admirándolo. Esta figura casi mitológica, peligrosa, un ser tan deseado y no me gustaría decir profundamente incomprendido, tal vez sí, porque pues obviamente no lo conocemos y no conocemos sus dudas y sus crisis existenciales, pero hasta cierto punto sí llenó muchos vacíos de nosotros y conectó con nosotros y esas rarezas que sentíamos nosotros. Fíjate que justamente cuando murió, yo me acababa de comprar el disco nuevo que sacó porque se me hizo muy interesante. Entonces compré el vinil y todo y después, ¿qué? Sí, no, yo tengo ahí una teoría muy rara. Digo, más bien eso no es una teoría rara. Creo que es algo que todos los fans de David Bowie, supongo, hemos pensado. Se fue a su planeta. Obviamente. No, pero la canción de Lazarus, güey. Ajá. Esa canción fue su carta de despedida, fue su agradecimiento al mundo y fue la predicción de su muerte. De cierta manera, sí, hasta cerró personajes en ese disco, hizo cosas bien extrañas. Hizo cosas muy extrañas en ese pero cerró disco. con personajes. Ya dejó que el Mayor Tom no estuviera vagando y lo mató hacia allá. Sí. Ya, no olviden. Mató al personaje. Sí. Mató al personaje, again. Pero también esta parte donde que dice, mira arriba, estoy en el cielo de Nueva York, que ya estoy cansado. Declara que está cansado, que ya está agotado, que ya too much. Y pues este dude se murió. Ya me rozan las tangas, ya no puedo. No, pero este güey se murió en Nueva York. Aparte, este tema de que su cumpleaños es el 8, el 9 lanza Lazarus, el 10 lanza el disco y el 11 se muere. Sí, tú alcanzas a estar como medio sobrio para irse. Esto estuvo muy random, la verdad, pero Pues al seguro final ya de medio cuentas se sabía, despidió muy bien. Pero a ver, ahora sí cuéntame el chisme de Manson. Pues él tiene también este disco, o sea, Manson realmente, todo el personaje de Marilyn Manson tiene mucho que ver con David Bowie. O sea, inclusive la parte del ojo de color Claro. es por David Bowie. Y después de eso redobla la apuesta cuando hace el disco de Mechanical Animals y crea este personaje de Omega, que es totalmente... David Bowie. Sí, o sea, es totalmente, no es David Bowie, es Ziggy Stardust. ¿No? Y lo recrea también en el mismo, con el mismo discurso. Entonces, él también tiene esta parte de como homenaje. Yo creo que todo el mundo lo entendió como homenaje más que como copia, ¿no? Y muy en su estilo, digámoslo así. Totalmente. Ujú. Aparte, hablando de músicos relacionados a esto, no olvides Bauhaus. Peter Murphy no sería absolutamente nada sin David Bowie. Ah, sí, totalmente. Sí, David Bowie nos dice, mira, estos chavos la pueden pegar. La van Y a los romper jala para la durísimo. película de The Hunger. Pues no tendríamos a Bauhaus y todas las consecuencias de tener Claro. a Bauhaus, ¿no? ¿Quién más? Pues es que todo el glam rock, bueno, no todo, pero la mayor parte del glam rock tiene que ver con
con eso. Yo no sé si haya sido así. Me acordé de la escena de Motley Crue, bueno, de la película de The Dirt, cuando están buscando vocalista y que buscan a un güey que tenga las caderas de David Bowie, que se mueva como Bowie, Sí. que cante como no sé quién y... Ajá, sí. Sí, pues es que creo que media escena musical de los 80s para arriba ha sido yo creo que muy, todo es de los 70s muy para arriba, sí. referenciada a Bowie. Sí, no, desde los 70 sí llega a pegar. Ujú. Ujú. Influencias en la música pop ha tenido. Todavía personas como recreando estos personajes. En películas. Ujú. Es que Bowie está en la... Así como lo menciona Dalí, ¿no? David Bowie ya está en la cosmogonía. Es una cosmogonía total. Exactamente. Dicho todo esto, pasemos al análisis. Análisis que, por cierto, vamos a hacer explicando primero un poquito de Lacan, porque incluso a mí me sigue confundiendo demasiado Lacan y eso que lo he tratado de referenciar en varias ocasiones aquí. Obviamente no voy a dejar a Freud de lado. Freud es mi pastor y nada me faltará. Me gustaría ver cómo Freud respondería a eso. A mí también sería muy raro. Y de creador monstruo. Pero bueno, aparte también quise hacerlo como cuando hicimos el episodio de Pink Floyd, que fue como algo muy general del análisis de la película. En este caso va a ser un análisis general y un poquito más corto que el de la última vez que hicimos con Pink Floyd. Ah, pensé que drogados. También un Ok. poquito menos drogados que Ok. porque aquí al final también hay drogas. Sí, sí. Sí, un poco. No literal, no lo piensen, no estamos haciendo nada, estamos tomando café. Y después vamos a hacerlo canción por canción, Voto por voto. casilla por casilla. Ok. Échale pues. Primero que nada, Lacan básicamente nos dijo algo incómodo pero liberador. El yo es una ilusión muy bien maquillada. No somos una esencia pura, sino una construcción que surge cuando nos vemos reflejados, literal y simbólicamente, en otros. O sea, cuando nos vemos reflejados en otros de alguna manera literal y simbólica. Desde el famoso estadio del espejo, el sujeto reconoce una imagen que parece completa, coherente, poderosa y pues aunque este güey esté hecho pedazos por dentro. Está un poco... Estoy tratando de hacerlo despacito porque yo sé que está complejo. Lacan está complejo. A ver, déjame, pongo salivita en los lóbulos. Y a ver, dale de nuevo. A ver. El sujeto reconoce una imagen que parece completa. Es coherente, es poderosa, pero está hecho pedazos por dentro. ¿Hasta ahí todo bien? Ajá, entiendo lo de hecho pedazos por dentro. Ok, eso te queda perfecto. Sí, sí. A esto súmale el lenguaje. Para Lacan, nosotros no hablamos el lenguaje nos habla. Es como cuando... Si tú admiras al abismo, el abismo también te ve a ti. Por ahí vas. No sé. Al entrar al mundo simbólico, palabras, normas, roles, expectativas, estas cosas, todo esto implica perder algo para siempre. Perder una plenitud imaginaria que jamás existió, pero que vamos a extrañar toda la vida. No Ajá. te deprimas todavía. Ajá. Ay, haberme lo dicho hace 25 años, por favor. Ahí aparece otro deseo, que no es quiero esto, entre comillas, sino quiero lo que creo que el otro quiere de mí. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ok. Nadie sale ileso en esta teoría. Aún. Aquí es justo donde Ziggy Stardust entra caminando en estos tacones espaciales como la imagen perfecta, fascinante, artificial, creada para ser deseada, adorada y finalmente consumida. Ya está un poquito más aterrizado con esto. Es como una teibolera. Sí. Sí. Mira esta. Sí. Ahora, este álbum completo puede leerse como la puesta en escena de un sujeto que solo existe cuando es mirado. O sea, es el Ziggy de Schrödinger. Ajá. Ándale. Ajá. Mira, ya tenemos a Schrödinger tan usado entre nuestros chismes. Sí. Ya se entiende perfecto. Schrödinger ya de estar harto. Ziggy no es David Bowie, siendo auténtico. Es Bowie creando un significante extremo. Un personaje que encarna lo que el público desea. Lo andrógino, lo alienígena, lo prohibido, ojo aquí, y lo excesivo. Ziggy pertenece a la orden de lo imaginario, vamos a decirlo así. Es una imagen poderosa, es
Coherente, es sexy, es casi divina. Pero ojo, esa coherencia es falsa. Y el álbum se encarga de filtrarlo canción tras canción. Siggy vive para el escenario, para el aplauso, para el goce del otro. En ese caso, pues el otro son los fanses. Ajá. No hay interioridad estable, solamente hay performance. Ajá. Y como buen sujeto lacaniano, cree que controla su imagen. Él se cree poseedor de esto, cuando en realidad es esclavo de esta imagen. Sí, porque a fin de cuentas siento también que puedes llegar a ocupar un personaje para perdonar ciertos aspectos que no admitirías en tu vida personal real. Exactamente. Ajá. Ok. Cuando te conviertes en el objeto de deseo del otro, tarde o temprano te rompes. Porque solamente lo estás haciendo por complacer al otro, por darle al otro lo que tú crees que él quiere. Ajá. Sí, dejas que esa parte de tu vida te empiece a ¿Consumir? consumir, sí. Bowie lo sabía perfecto. Sí. Uy, sí que sí lo sabía. Bowie y el club y todo el Club 54. Ajá. ¿Qué te digo? Sí. Ahora, Lacan decía que hay una diferencia entre el placer y el goce. El goce es excesivo, es incómodo, incluso es autodestructivo, pero es bastante irresistible. Siggy no solo quiere ser amado, quiere ser consumido hasta el límite. Bueno, ¿quién lo culpa? O sea, ¿quién no quisiera un poquito de eso? O sea, la verdad, un cachito así no sería Ya tan... vamos a empezar a proyectarnos. No llevamos ni 20 minutos. Lo hicimos desde que empezamos. ¿De qué estás hablando? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y bueno, el álbum muestra cómo el deseo del otro, que son los fans, la industria, el mito, de todo el mainstream, se convierte en una maquinaria que exige más brillo, más transgresión, más sacrificios. Siggy se ofrece como objeto, como ídolo, como cuerpo simbólico. Pero el goce no llena, solo intensifica la falta. Y aquí está lo brutal del disco. Cuanto más grande se vuelve Siggy, más vacío queda el sujeto detrás. Ajá. Es como... Pues que Siggy ya venía como con una, vamos a decirle, profecía, con un destino. Ajá. Que es como Jesucristo, que ya sabía que iba a pasar. Dijo, pues estamos... ¿Qué más da? Sí. ¿Ya qué? Sí, ya qué carajo. Ajá, sí, esa es la misma onda. Ahora, también Lacan tenía esta teoría del objeto A, que es ese objeto imposible que promete complementarnos, pero jamás lo hace. Y pues básicamente eso es Siggy. El público cree que Siggy lo salva. Siggy cree que el público lo sostiene, pero realmente ninguno gana. Sí, entonces son esclavos. Es una ajá, todo el mundo es esclavo de sí. Y Siggy es esclavo de Siggy. Ajá. O sea, nadie se da cuenta de que todo el mundo es una relación, ¿cómo se dice? Dependiente. Codependiente de todo el mundo, todos contra todos. Todos contra el muro. Sí. También. O sea, sí. Sí. El arco del álbum no solo es narrativo, también es un poquito clínico, porque Siggy asciende como una imagen total. Y cae cuando esa imagen ya no puede sostener al sujeto que lo encarna. Desde Lacan podríamos decir que esto es el momento en el que el significante se vuelve algo tiránico, porque Siggy deja de ser un personaje y se vuelve una prisión. El otro ya no mira, sino que le exige, ya no lo desea, lo devora. La identidad se colapsa porque nunca fue real, fue solo algo funcional. Por eso el final no es heroico, más bien es algo inevitable. Siggy no muere porque falle, muere porque ya no puede sostener el deseo del otro sin desaparecer él mismo. Y eso está feíto, eso a mí me dolió ahorita que lo leí. Bowie mata a Siggy porque entiende algo que Lacan repetiría hasta el cansancio. Identificarse completamente con una imagen es una forma elegante de suicidio psíquico. Sí, es muy dramático, sí, es mero glamour, pero también es muy, muy psicoanalítico. Pero las risas no faltaron, ¿no? El billete no faltó. Y eso, bueno, es menos. El billete no faltó. Ahora sí, vámonos a cancioncita por cancioncita.
Porque se me hace más rico, más nutrido y más interesante. Date. Muchas gracias si ha llegado usted hasta aquí, caballero. De una pausa, tómese un traguito y continúe. Póngase sus tacones en su lugar, acomódese la tanga y continuemos con esto. Revise el maquillaje. Revise el delineador. Sí. Sí, si está llorando, revise el delineador, Sí. por favor. Bueno, para entender Five Years es indispensable comprender la estructura básica del sujeto desde esta teoría. La experiencia humana se organiza en 3 registros. Perdón, se me olvidó decir el nombre de la teoría. La teoría es lo real, lo simbólico y lo imaginario de Lacan. ¿Ok? Esta teoría básicamente es la experiencia humana se organiza en estos 3 registros. Partimos desde lo simbólico, que es el mundo del lenguaje, las normas, el tiempo, las intuiciones y también los acuerdos que hacen que la realidad tenga sentido. Ok. El imaginario es el de las imágenes coherentes del yo, cómo me veo, cómo me creo, qué soy y cómo me imagino completo. Y es el mundo más bonito. Ok. Sí. Y lo real, que es aquello que no puede ser, pues, dicho, ni pensado, ni integrado, lo que interrumpe y rompe cualquier intento de sentido. Por eso lo evitamos. Exactamente. Lo real no es la realidad cotidiana, sino el exceso traumático que no entra en palabras. Cuando lo real aparece, el sujeto no entiende, solo sostiene la angustia. Oh, mira cómo se lo entiendo. Ok. Eso me da mucho gusto. Ah, mira qué cosas. Sí, traté de hacerlo lo más menos lacaniano posible, porque a veces me cuesta trabajo, a veces yo entenderlo también. Ya lo dije muchas veces hoy. El anuncio del fin del mundo no funciona como una metáfora ni como una advertencia moral. Funciona más como un golpe un poquito seco que desmantela el orden simbólico. El tiempo que normalmente organiza la vida se convierte en una sentencia. La reacción colectiva no es heroica ni racional. Es un chingo de llanto, un chingo de confusión y muchos cuerpos desbordados. Cuerpos desbordados. Ah, No eso, Sergey, no esos. Perdón. La Ok, mano. sí. El lenguaje falla, nadie sabe qué decir, porque no hay palabras suficientes cuando el marco simbólico se cae. La canción está construida para transmitir esa ruptura. Hay acumulación emocional, repetición y, pues, crescendo sin alivio. Martes. Martes por la mañana. Sí. Martes antes del café. Martes antes del café. Este colapso genera una necesidad urgente: reconstruir el sentido. Cuando el simbólico se rompe, el sujeto busca desesperadamente una nueva imagen que lo sostenga. Five Years no representa a una Siggy, pero crea el espacio psíquico para que esto exista. La catástrofe no produce salvación, sino que produce una necesidad de un mito. El álbum arranca justo mostrando que Siggy no nace del deseo artístico, sino desde el trauma colectivo. Ajá. Primero el mundo se cae y luego aparece una imagen que promete sostenerlo. Sí, ok. Hace que haya esta parte mesiánica en el personaje, ¿no? Exactamente. Estrellita, pentagrama en la frente. Pentagrama en tu frente. Sí, voy a tratar de ser un poquito más, menos intensa que como fui con... Dijiste voy a tratar, no voy a lograr, ¿verdad? Sí, dije Ok. voy a tratar. Advierto que dije trataré. Nunca dije lograré. Sí. Siguiente canción, tenemos Soul Love. Qué bonita canción. Bueno, tenemos nuevamente al señor Lacan con el amor como suplencia de la falta. El amor dentro de esta perspectiva no es fusión ni complemento real. El sujeto está estructuralmente marcado por una falta, una incompletud que no se resuelve. El amor aparece como una tentativa simbólica de suturar esa falta, de hacer algo como si pudiera llenarla. Como lo que le pasaba a Jack en El extraño mundo de Jack. Okay. Eso está más existencialista, pero es un buen ejemplo, no está tan alejado de la realidad. Ok. Por eso el amor siempre está atravesado por ilusión, idealización y también malentendido. Seamos muy realistas, hay un chingo de malentendido en todo esto.
en De esta mí no cosa vas a estar llamada amor. hablando. No se ama al otro como es, sino como un significante, como un portador de algo que promete sentido, donde tú pones tus cosas que crees idealizadamente que eso va a ser el amor. Maldito Perdón, me Disney. exalté. Bueno, Soul Love representa distintas formas de amor. Representa el amor materno, el romántico y el religioso. No como experiencias profundas, sino más bien como escenas. Ajá. Cada una cumple una función tranquilizadora frente al caos anunciado antes. En 5 Years, el amor se convierte en una narrativa que calma, pero no va a transformar. No hay una intensidad real, sino una repetición de gestos conocidos. El tono de la canción es deliberadamente contenido, casi distante, porque el amor aquí no es vivido, es representado. Ajá. Vamos a decir que esta canción muestra que el amor no es suficiente para sostener al sujeto cuando el orden simbólico está en crisis. Funciona más como una anestesia emocional, no como una estructura. De hecho, el deseo sigue sin tener una dirección. La falta sigue intacta. Es por eso que el álbum no se detiene aquí. El amor no alcanza, más bien hace falta algo más potente, más brillante, más espectacular, más ese factor wow. Ajá. Ese terreno queda preparado para que el deseo ya no busque vínculo, sino una imagen. Ok. Ajá. Sí, o sea, es como si quisieras tapar algo nada más con un velo que dice algo, pero el velo ni tapa ni... Es que hay un chingo de Significa idealización y volvemos al pedo de las relaciones. pues es como cuando tapas el sol, exactamente, tapar el sol con un dedo que tú desde tu perspectiva crees que lo estás tapando, aunque no estás haciendo... Estás Ajá. haciendo un carajo. Efectivamente. Sí. Monash Daydream. El estadio del espejo de Lacan. Nuevamente Lacan. Perdón, ando muy enganchada con este señor porque trato de entenderlo. Andas la canosa. Lacaniana. Lacanosa, qué estúpido. La canela. La canción, la Catrina. Catrina, Lotería. la canasta. La canoa. Estuvo bien, verga. Bueno. Lacan. Y así podemos seguir media hora. Sí. Tenemos el estadio del espejo. Esta teoría describe el momento en el que el sujeto reconoce una imagen unificada y dice, ah, caray, soy yo. Ah, chinga, ese soy yo. Sí. Esta imagen produce euforia porque ofrece una ilusión de coherencia, de dominio y también de totalidad que el sujeto no experimenta internamente. El problema es que esa imagen es externa, ajena, y el sujeto pasa el resto de su vida intentando coincidir con ella. La identidad se vuelve una persecución imposible. Ajá. Eso es el estadio del espejo. Ahora esta canción es exactamente ese momento, pero llevado hacia el glam, porque sí aparece como una imagen absoluta. Es poderoso, es sexual, es extraterrestre, es omnipotente y pues no hay duda, no hay grieta, no hay un conflicto. Todo está exageradamente cohesionado. La canción es una fantasía pura, pero sin anclaje en la realidad. Siggy no surge como persona, sino como el reflejo ideal. Es como así, tener como tu mejor versión, pero nada más en el espejo, ¿no? Internamente, ¿no? Dices, eso es lo que quiero proyectar, aunque por dentro no estés siendo lo mismo que ves. Empiezas por ahí, empiezas a notar que crees que eres tú. Ajá. Aquí ocurre una trampa fundamental, porque justamente el sujeto se confunde con esa imagen. Ajá. No hay una distancia crítica, no hay una simbolización. Siggy no interpreta una figura, es esa figura, eso cree que es. El goce proviene desde la identificación total, pero esa misma identificación es peligrosa, porque cuando el yo depende por completo de la imagen, casi cualquier fisura va a ser un caos, va a ser muy devastador porque va a romper el personaje. La canción no es libertad, más bien es el nacimiento de esta prisión dorada de glam del rockstar, de este ser que él creó. Ajá.
Sí. Vaya, yo dije que iba a ser menos intensa, pero no. Pero lo no se logré. puede. No vas a poder, yo sabía. No lo ibas a lograr. Estamos hablando de Bowie, bueno, del personaje de Bowie, por favor. La canción favorita de todos, que todos conocen, todos la Básicamente. sabemos. Starman. Y vamos a agarrarla desde el gran otro y el deseo. También de Lacan. Parece que también el gran otro y el deseo de Lacan parece como esa otra gran canción. Y hay una sola cosa que me gusta de Lacan. ¿Qué? La cantina. Sí. ¿En qué momento me agarraste? Güey, ¿en serio? Torpe. Perdón, tenía que decirlo. Eso faltó. Sí. Sigue pensando en otros para la siguiente teoría de Sí, Lacan. claro. Bueno, este gran otro no es una persona concreta, sino el lugar simbólico desde donde el sujeto cree que provienen las normas, el sentido y también el deseo. El gran otro no es una persona concreta, es más bien un lugar simbólico desde donde el sujeto cree que provienen las normas, el sentido y también el deseo. El sujeto no desea liberadamente, más bien desea en función de lo que cree que el otro espera, mira o valida. Es como lo que yo creo que tú deseas, Ajá. pero no es precisamente lo que yo creo que tú deseas. La voz del otro organiza la subjetividad. En esta canción, justo en Starman, Ziggy deja de ser solo esta imagen y se convierte en un mensaje. No aparece directamente, habla a través del radio, el lenguaje, del canal simbólico. No desciende físicamente, se anuncia. Eso lo vuelve creíble, deseable y bastante legítimo. El mensaje no importa tanto su contenido, sino por su función, porque promete que alguien ve, alguien escucha y alguien responde. Ok. Esta canción hace cuenta que se muestra como el deseo colectivo que se articula alrededor de una figura que parece venir de afuera, pero en realidad responde a una necesidad interna. Starman existe porque hay un otro que lo espera. Ajá. Aquí Ziggy queda completamente atrapado en la lógica del deseo ajeno, ya que pues no se pertenece, responde a una demanda simbólica que lo excede. Te voy a decir que sí. Eres un tonto. Ajá. Finally. A ver, échale. Vas. Finally. Saquemos el puro. Exactamente. La hora del puro. Es la hora del... Un puro es solo un puro. ¿Cómo le habíamos puesto? Le habíamos El puesto señor que te psicoanaliza en la penumbra. No me acuerdo. En la bruma. En la bruma, el señor que se... Creo que algo así. Habrá que revisar, sí. Algo así era. Ajá. Bueno. La siguiente canción es It Ain't Easy. Ay, señor Freud. Vamos con Freud Krueger. Exacto. O mejor dicho, el ideal del yo. Por supuesto que sí. Se me hace como la teoría más perfecta para esto. Ok. Porque el ideal del yo es esta instancia psíquica que representa aquello que el sujeto cree que debería de ser para ser amado, reconocido o valioso. No es el yo real, sino una exigencia interna que presiona constantemente. Cuanto más alto es ideal, mayor es el conflicto. ¿Nos suena familiar? Sí, no, a todos. no sé de qué hablas. No lo niegues. No sé de qué hablas. Esta canción introduce el cansancio de sostener ese ideal. Ziggy ya no es esta imagen brillante, es un sujeto que está bajo presión. La letra insiste en la dificultad, en el peso de cumplir con lo que se espera, con lo que la gente espera de nosotros. No hay una tragedia explícita, pero sí el desgaste. El ideal ya no motiva, sino que oprime. Aquí comienza la fractura interna. El personaje sigue funcionando, pero algo ya no encaja. El ideal del yo exige más de lo que el sujeto puede dar. Entonces, el brillo empieza a tener un costo. Y a partir de aquí, el álbum marca el momento exacto
en el que la identidad performativa deja de ser excitante y se vuelve una completa carga. Ok, sí lo entiendo, no está difícil. Ay, esta canción me gusta mucho. Lady Stardust. Sí. Okay. Sí, esa canción me gusta mucho. Aquella, todo se tuerce a la verga. Sí. Sí. Lady Stardust o la mirada y el objeto del deseo según Lacan. La mirada no es simplemente ver, es la experiencia de saberse visto y definido desde afuera. Cuando el sujeto se convierte en objeto de mirada, pierde control sobre su significación. Ya no es quien mira, sino quien es mirado. Lady Stardust es una canción completamente estructurada desde la mirada ajena. Ay, Ziggy ya no habla de sí. Es descrito, es observado y es interpretado. Su ambigüedad no le pertenece a quienes lo miran. Y la identidad se vuelve un comentario. Se debe a su público. ¿Qué esperabas? Sí, pues sí. Se deprime. El sujeto queda reducido a un objeto de fascinación. Esto produce reconocimiento, pero también alienación. Porque Ziggy ya no puede escapar de lo que representa. La canción se muestra como el deseo del otro que fija al sujeto en una posición de la que ya no puede salir. Ajá, ya básicamente es un changuito de feria. Estereotipado. Sí. Después de deprimirme, seguimos con... Más depresión. Más depresión. Sí, porque... Puta, sí, es que aquí ya va para abajo. Ya vamos y ya nos vamos decayendo a partir de aquí. Sí. Ya pasamos el top, ya vamos... más para abajo. Sí, ya vamos en picada. Ya vamos en picada. Ok. Star. Nuevamente el señor Papi Freud. Porque creo que también no pudo haber descrito mejor esto. Narcisismo y el ideal del yo. Okay. O más bien, el yo ideal. Aquí, Papito Freud, dentro del narcisismo, esta teoría no es simplemente amor propio, tampoco es el narcisismo que todo el mundo tiene estereotipado gracias a TikTok. Es más bien una organización libidinal en la que la energía psíquica se convierte en la propia imagen. El yo ideal surge como una construcción interna que representa lo que el sujeto cree que debería de ser para merecer amor, obtener reconocimiento y también valor. No es una meta libremente elegida, es más bien una exigencia que se interioriza a partir de la mirada de los otros. El problema está en que este ideal nunca se alcanza del todo. Siempre va a querer más, y más, y más, y más. Sí, es una utopía inalcanzable. Exacto. Ajá. Cuanto más se aproxima el sujeto a ese ideal, más se distancia de su presencia real. Eso lo entiendo. Star es la formulación explícita de ese yo ideal. No hay metáforas completas, no hay ambigüedades. De hecho, ser estrella parece como destino, una misión, casi como un deber psíquico. Pero el deseo ya no se orienta hacia el placer, el vínculo o incluso el sentido, sino hacia el reconocimiento. El yo se confunde con la imagen admirada. La canción... La canción. La canción. Sí, totalmente. La canción no suena angustiada porque el narcisismo en esta fase todavía resulta un poco excitante. Todavía hay euforia, todavía hay promesa, energía, etcétera, etcétera. Pero pues más bien es una euforia dependiente que solo existe mientras haya público. Lo inquietante aquí es que la identidad queda completamente subordinada a una función: brillar. Eso es todo. El sujeto ya no se pregunta quién es, sino cuánto deslumbra, cuánto vale. El yo se vuelve frágil porque depende de una conformación externa constante. Y esta canción no es un himno de éxito, es la consolidación de una trampa psíquica.
Cuando el valor personal depende de la admiración, el derrumbe es inevitable. En el momento en el que esa admiración flaquea. Y el disco, pues, ya se dirige hacia ese punto. Ya dijimos que vamos para abajo. Es cuando ya la persona solo existe arriba del escenario y abajo ya está totalmente abandonado. Es que ya se alejó totalmente de lo que es realmente. Sí. Ha perdido personalidad. Es que ya no sé si las alucino o si son. Sí, yo también. Yo también lo pensé. Sí. Ok. Vámonos con Hang On To Yourself. Puppy Freud Again. La pulsión de muerte. Que esa teoría ya la hemos hablado bastante aquí. Pero aún así les vamos a explicar a grandes rasgos qué pedo. La pulsión de muerte no se manifiesta necesariamente como el deseo consciente de desaparecer. Más bien es como una tendencia a la repetición excesiva, a las cosas que sabes que te hacen mal, a la descarga, al desgaste del organismo. Eso es pulsión de muerte. Es una fuerza que empuja al sujeto más allá del principio del placer, hacia la intensidad sin medida, incluso cuando esa intensidad resulta dañina. Y lo peor de todo es que el sujeto lo sabe. Y no busca bienestar, busca una repetición y descarga, aunque eso implique autodestrucción. Hola, sábados por la noche de autodestrucción. Sí. En Hang On To Yourself, el cuerpo entra en una escena como campo de batalla. Todo es un chingo de velocidad, presión, urgencia. No hay pausa, no hay reflexión. El lenguaje se acelera, la música empuja, la voz está al borde del colapso. El goce ya no está mediado por la imagen ideal. Todo esto ya se convierte en algo físico casi violento. El sujeto ya no brilla, ya se está consumiendo. Y es justo esta fase en la que la identidad empieza a perder cohesión bajo el exceso. Uh-huh. Hola, Motley Crue. Sí. Entre otros un chingo. Sí, pero creo que el más referente es Motley Crue. Entre otros un chingo, sí. Entre todo el glam de los 80. Sí, entre todo el glam de los 80. Sí. La canción muestra cómo el éxito, cuando se sostiene únicamente en intensidad, empieza a devorar al sujeto que lo encarna. No hay cuidado, no hay contención simbólica. El cuerpo se convierte en un instrumento de descarga. La pulsión de muerte no aparece como una tragedia solemne, más bien es como una energía desenfrenada. Y aquí Ziggy ya no controla el ritmo, es arrastrado por esto. Y aquí la caída tampoco es simbólica, ya es somática y bastante visceral. Sí. Ya solo abres las manitas y dices, ya me llevo la... Ahí ya. Te voy, San Pedro. Ya, pinche gorda en tobogán, adiós. Sí. Vámonos por la canción que le da nombre a todo. Ziggy Stardust. Sí. O como yo la metí aquí, el mito y la función del héroe según Puppy Freud. El mito cumple una función psíquica. Organiza el caos mediante una narrativa que da sentido al deseo colectivo. El héroe no es un individuo real, sino una figura que concreta proyecciones, ideales y fantasías. Al convertirse en mito, el sujeto pierde su singularidad y se transforma en un soporte de expectativas ajenas. El mito no tolera la fragilidad humana. Entonces, en esta canción, Ziggy ya no habla, es narrado. El lenguaje se distancia, la historia de su ascenso y su caída cuenta como una leyenda, no como una vivencia. Esto marca un punto decisivo. El personaje ha dejado de ser sujeto para convertirse en objeto narrativo. Su identidad ya no le pertenece al relato que otros cuentan sobre él. La tragedia de Ziggy no es moral ni personal, es estructural. El héroe mítico debe caer porque su función es ejemplar, no es sostenible. La canción no lo juzga, lo fija en el tiempo. Y Ziggy se vuelve inmortal como figura, pero también desaparece como experiencia viva. Aquí vamos a decir que ocurre la separación definitiva entre la persona y el personaje. El mito sobrevive, la leyenda muy cabrona, pero el sujeto ya no. Sí, ya el sujeto ya se diluye en la construcción que han hecho de ese personaje otras personas. O sea, valga la redundancia, ¿no? El otro.
Ajá. Sí, ok. Al chingazo. Siguiente canción. Suffragette City. Creo que sí. Bueno, corríjanme en los comentarios, por favor. Sí, es posible. Aquí metimos la desorganización psíquica y la ruptura del yo. Porque cuando el yo ya no puede mediar entre las exigencias internas y externas, aparece la preciosa desorganización. El pensamiento pierde continuidad. El lenguaje se fragmenta, la conducta se vuelve impulsiva. No es aún psicosis estructural, aún, pero sí un colapso momentáneo de la coherencia del yo. El sujeto ya no logra sostener una narrativa estable sobre sí mismo. Entonces, esta canción es puro estallido, porque no hay desarrollo, no hay contención, no hay progresión emocional clara. Todo ocurre al mismo pinche tiempo. El lenguaje se vuelve repetitivo y casi automático. Y las frases no construyen sentido, más bien descargan tensión. Y esto no es una liberación, es un chingo de saturación. Porque el yo ya no puede organizar la experiencia. Entonces, pues esta rolita muestra el momento exacto en el que la identidad de Ziggy se vuelve insostenible. Ya no hay una imagen que sostener y tampoco un ideal que alcanzar. Solamente queda ruido. El sujeto se dispersa en fragmentos de energía sin dirección. El orden simbólico ha fallado y el yo no tiene con qué, pues, recomponerse. Es el caos previo al acto final. Ajá. Sí, ya está. Qué poético, esto me está gustando mucho. Sí. Y hablando de actos finales, hemos llegado a Rock and Roll Suicide. Qué preciosa canción también. Desidentificación y duelo del yo. Sí, pasa. ¿Pasa? Pasa. ¿Cómo que pasa? Pasa. Sí, pasa. Recuerden que el duelo no solo ocurre ante una pérdida de alguna persona, también duele ante la pérdida de una identidad. Y esto pasa muchísimo más de lo que ustedes creen. ¿Ves? Te dije, pasa. Lo recalqué. Y muchas veces. Sí. Cuando el yo ha estado investido libidinalmente en una imagen, como lo fue Ziggy, renunciar a ella implica un proceso bastante doloroso de desidentificación. Es por eso que el sujeto debe retirar la energía psíquica de esa imagen para no desaparecer con ella. Cabe aclarar que esta canción no glorifica el suicidio, más bien pues lo simboliza. El suicidio, entre comillas, vamos a ponerlo así en esta parte, es el personaje del ideal del mito. La voz se vuelve cercana, casi confesional, ya que no hay espectáculo ni distancia. Aparece una humanidad que había estado ausente durante todo el bendito disco. El tono es un poco más compasivo porque el duelo necesita ser reconocido y eso que les quede en sus cabecitas para cualquier tipo de duelo que lleguen a presentar en sus vidas, por favor. Este cierre del álbum no es triunfal. Ziggy debe morir para que el sujeto pueda existir fuera del ideal imposible. Funciona como un acto de separación. Se rompe la identificación que había organizado todo este deseo. El yo pierde algo, pero gana posibilidad. Sí, el mito termina. Este gran personaje termina, se va, se muere. Pero el sujeto queda. Vulnerable, incompleto, sí, pero por primera vez es real. Sí, se entiende. Es un momento de desapego muy fuerte. Muy fuerte porque además tienes que hacerlo tú, ¿no? O sea, por ti mismo tienes porque que separar esas ti. dos cosas y una de esas cosas tiene que morir para que el otro continúe. Exacto. Ajá, sí. Esto llámese para identidad, para relaciones de pareja, familiares, duelos de personas que fallecen. Sí. Al final son duelos, en este caso estamos hablando de identidad, pero ya me proyecté, así que ni pedo. Eso.
Quedaremos vulnerables y nos sentiremos incompletos al principio, pero todo esto va a construir cosas más reales y más grandes. Ya verán. Y esa ha sido la palabra del Señor. Amén. Ay, después de deprimirnos reciamente, pasemos a las recomendaciones. Why not? Regresemos un poquito de vida porque sí. Venga, me parece buena idea. ¿Qué recomendaciones traes, Pichi? No, te voy a dar permiso que tú empieces. Bueno, complementando todo esto, obviamente porque todo esto lo hicimos por el cumpleaños del señor David Bowie. Obviamente todas las recomendaciones son sobre Bowie. La primera es El hombre que cayó sobre la tierra, película de 1976, que es muy similar a esto. Hombre alienígena, pero esto es un poco más decadente y más deprimente. Ajá. Sí, mucho más deprimente. Sí, es posible. La segunda, Labyrinth. Dance, Magic Dance. De mis películas favoritas, la verdad, por alguna razón me daba miedo cuando la vi por primera vez y después fue así de wow, qué bonita. Es que las marionetas sí están medio tétricas. Después la tengo esa y la de El Cristal Encantado son de mis... Películas favoritas, pero quedaban un poco creepy cuando eran Ajá. pequeños, sí. Sí, las marionetas estaban creepy. Sí. Obviamente, les traemos The Prestige. David Bowie siendo Nikola Tesla. Qué bonito. Sí, Eso se me es hizo muy bellísimo. interesante. Y extrañamente no lo reconocí la primera vez que vi la película. ¿No? No, dije, ¿por qué se me ha conocido este señor? ¿Dónde lo he visto? Esa mirada tan única se me hace muy familiar. Sí. Obviamente no puedo dejar fuera, digo, nada más hizo un cameo, no es una película de él, ni que salga él grandes momentos. Bueno, más bien momentos, sí es precioso. Zoolander. Sí, claro, sí. Sale ahí David Bowie haciendo un cameo. Qué muy buen cameo, por cierto. Sí, es la jueza del concurso del catwalk, sí. Sí. Ah. La última tentación de Cristo. David Bowie es Pilato, Ay, fíjate que este no lo identifico tanto. ¿no? No. Está muy cagado también porque adivina quién es Jesucristo. En la última tentación de Cristo es William Dafoe, ¿no? Sí. Sí, pues, Willem Dafoe. Sí, te digo, es que sí la conozco, pero por alguna razón no identifico A David Bowie. Ajá. Es Pilato. Sí, qué raro. No. Haciendo esta investigación, algo que yo no sabía es que David Bowie dio su voz, ahora quiero verlo, no lo he visto, para un personaje de la caricatura de Bob Esponja, que se trata sobre el Atlantis. Ok. Ajá. Ahora quiero verlo. Ok. Bueno, escucharlo. Es que yo no veía esa caricatura, no. ¿No? No, yo ya estaba. Ah, bueno, sí, tú ya estabas muy Yo bien. ya estaba en el gótico total, ya que iba a estar viendo un personaje amarillo. Está muy cagado. Yo lo vi con mis sobrinos mucho. Sí, yo no. No, nunca fue lo mío. Pero bueno, hay que ver ese episodio para ver qué pedo con la voz de David Bowie. Y por último, no menos importante, de hecho es muy importante porque esto le dio la entrada, como ya dijimos, a Bauhaus, El Ansia, 1983. Y dejamos esta al último porque no sé si por ahí a ustedes se les haya ocurrido entrar a nuestras bellas redes sociales del podcast, donde les anunciamos que esta temporada va a ser, aparte de este episodio es muy especial por obvias razones, vamos a llenar de vampiros esta temporada. Pues, ¿por qué no? Siempre se hace en época de Halloween y Every day is a Halloween. mí me ayuda mucho a sobrevivir la temporada de enero, las cosas macabras y extrañas. Exactamente. Así como el año pasado fue Nosferatu. Nosferatu. ¡Ey, qué casualidad de la vida! Nosferatu. El año Me pasado sacó. yo andaba muy deprimida, pero Sí. Me sacó de la depresión Nosferatu. por dos. Este año, pues, yo creo que Stranger Things me funcionó bastante. Por alguna razón dije, está chingón. Pero bueno, sí, todo esto lo hicimos porque también queremos también dar esta nueva imagen del podcast. Uy, sí, de qué nosotros. nueva imagen. No, muy La de nueva. vampiros, uy, sí. Sí, bueno, para el podcast sí, porque ok. lo hemos estado geekeando mucho y necesitamos regresar a esta aura vampírica. Nos hicieron unas fotos padrísimas, unos amigos, saludos a Carlos y a Yogo, que Sí, muy fue un chidas gran las trabajo, fotos una muy que buena nos hicieron. producción. Sí, y fue una sesión muy divertida, por Sí, ahí sí. hay bloopers en internet.
Los modelos que sexys son. Sí, muy, muy sensuales, la verdad. Sobre todo el gato. Por cierto, no sé si viste por ahí. Bueno, básicamente me hiciste tu progenie vampírica cuando me diste de sangre. Eso estuvo muy cagado. Bueno, esta recomendación va por eso. También con el anuncio, con las fotos, la nueva imagen entre comillas, porque pues nuevo no es. De que esta temporada va a ser muy vampírica. Si quieren, si les gustaría que habláramos por ahí de algún vampiro en específico, déjenlo en los comentarios, please. Y si no, se joden. Sí, también comenten, no mames. Y bueno, musicalmente, digo, todo David Bowie es increíble, pero de mis favoritos álbums es Station to Station, otro gran personaje, otro gran alter ego de David Bowie, el Duque Blanco. Qué hombre tan sensual. Es de los personajes más sensuales que yo considero de Bowie. Y porque jueves, cumpleaños de Bowie, jueves de podcast, jueves de bestias ocultas, Thursday Child. Así es que es una canción increíble. Sí, para deprimirse bien recio. A mí me hace sentir alegre, pero ¿sí? Ajá, me gusta mucho. Sí, Ay, no me deprime tanto como pareciera. Sí. A lo mejor porque no lo he visto en años, ¿no? Pero ya a esta edad y dices, no, sí, pega. Sí, ya llega un punto en el que pega muy recio. Sí. ¿Tus recomendaciones, Pichi? Bueno, yo voy a empezar por algo muy básico, ¿no? Les voy a recomendar The Rise and Fall of Ziggy Stardust. No mames. And the Spiders from Mars. Sí, algo muy básico. Digo, obviamente, sí, claro. Sí. Ni siquiera sé de qué me estás hablando, ¿sabes? No tenemos horas hablando de esto. No, yo voy a hacer algo más concreto. Voy a recomendar ese. Voy a recomendar The Mechanical Animals. Obviamente. De Marilyn Manson, que es un símil donde se nota más que la influencia, es hasta un cierto tipo como de imitación. Ok. Que sí lo es. Es un homenaje. Sí, vamos a ponerlo como homenaje. Y algo que... Hay una película, justo el Mechanical Animals, el del 98. Ajá. En el 98 sale una película que se llama Velvet Goldmine. Esta película es una biopic de Ziggy Stardust. Oh, eso no lo vi. Sí, el tráiler se ve bien interesante. Okay. Sale Christian Bale ahí en algún momento. Mira, ajá. Ok. Entonces es bastante interesante. Esa muy biopic hay que checarla. Porque sí es... Pues te le ponen imágenes de una película, la biografía de Ziggy Stardust. Vaya. Sí. Interesante. Y con eso me retiro, nada más. Algo tranquilo. Algo tranquilo, algo suave. Algo relax. Y con esto llegamos al final de este bello episodio. Gracias de verdad por acompañarnos en este recorrido, por escucharnos, por sostener este espacio donde hablar de música también es hablar de un chingo de deseo y de todo lo que nos atraviesa. Esperamos que este episodio les haya dado ganas de volver a escuchar este grandioso disco o también de mirarlo con otros ojos. O también simplemente de agradecer que David Bowie existió así como lo hacemos nosotros. Totalmente. Si les gustó este episodio, recuerden seguirnos en Spotify, ya saben, las estrellitas como en Uber y YouTube, activar notificaciones, compartir este episodio con esa persona que ama a Bowie tanto como ustedes, como nosotros, o que todavía no entiende por qué debería amarlo. Eso también es muy buena opción. No olviden seguirnos también en Instagram y en TikTok. Estamos como @bestiasocultas. Les acabamos de decir que nos tomaron unas fotos preciosas, así que pueden ir a chismosearlas por ahí. Estamos como bestiasocultas_ y también en nuestros perfiles personales donde subimos pues a veces trabajo, a veces pura mamada, depende del día. Varía. A mí me pueden encontrar en Instagram como @_Jack Romero. El Jack se escribe JACQ. Y a Sergey. Yo estoy como Sergey_Raven_Tatus. Eso. Y pues nada, nos escuchamos el próximo episodio, el primer episodio vampírico. Y recuerden, si nacimos de estrellas, ¿por qué morir siendo algo menos brillante y hermoso?